Hola chavos, buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones a sus papás en este día. Vamos a ver vasculitis 2. Hay tres apartados sobre vasculitis. Ahora vamos a ver poliarteritis nodosa y vasculitis ANCA positivo. Kussmaul, Adolf Kussmaul, ahí está la fecha de nacimiento y de muerte. Describió muchísimas cosas, hizo muchos aportes a la medicina. Y en 1866, basado en los hallazgos de Rokitansky, Mayer, él mismo describe a la poliarteritis nodosa, que también van a encontrar como panarteritis nodosa, o la enfermedad con este epónimo. Ya hablaremos un poquito de los epónimos más adelante. La panarteritis nodosa es una vasculitis necrotizante, también pueden encontrar como necrosante, que es sistémica y afecta a las arterias de mediano calibre. A esto se le conoce como PAN clásica. PAN es la abreviación. Es rara, son 4.6 casos por millón, 6.2 casos por millón en España, 9 casos por millón en Estados Unidos. Sobre esta última cifra, 5 a 9 anda México, y afecta por igual a ambos sexos. Habrá que distinguir a la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa primaria de la idiopática, de la secundaria. La secundaria puede darse por infecciones como el virus de la hepatitis B, 10 a 20%. El virus de la hepatitis C también está involucrado. VIH, parvovirus B19 humano. El estreptococo y las neoplasias como la leucemia de células peludas o tricoleucemia y los tumores sólidos. Algunas conectivopatías que pueden cursar con una poliarteritis nodosa secundaria, que es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, hay varias. Y no olvidar que también fármacos como las anfetaminas, la minociclina, que es un antibiótico, y el interferón pueden estar asociadas a esto. Poco se sabe acerca de la etiopatogenia de la panarteritis nodosa. Sin embargo, la lesión de los vasos, como vimos en la charla anterior, puede deberse a que los complejos inmunes circulantes se depositan en la pared del vaso, sobre todo cuando hay un virus involucrado, virus B o virus C. Se activa la cascada del complemento, hay atracción y activación de los neutrófilos. Hay un infiltrado inflamatorio pleomórfico, sin embargo predominan los neutrófilos en las primeras fases y las células mononucleares en las últimas fases de la enfermedad, lo que lleva a necrosis fibrinoide, a una vasculitis necrosante focal segmentaria de las arterias de mediano calibre. Ya no hay aporte sanguíneo, por lo tanto mueren estas células, y dependiendo del territorio a donde exista la vascularidad, esto es la arteria afectada, van a ser los síntomas de la enfermedad. Esta es una poliarteritis o panarteritis que da necesariamente síntomas generales. Hay ataque al estado general, astenia, dinamia, pérdida de peso, muy importante, fiebre. Una de las causas de fiebre de origen no determinado es las vasculitis sistémicas, pero sobre todo la panarteritis nodosa, las mialgias y las artralgias. La mononeuritis multiplex o múltiple, que da pie caído, por ejemplo, a nivel del nervio sural, puede ser una de las manifestaciones neurológicas en las que hay que descartar necesariamente poliarteritis nodosa. Los nódulos subcutáneos, las úlceras isquémicas y el livedo reticularis, veremos una foto más adelante, también pueden formar parte de esta vasculitis. La nefropatía vascular isquémica con insuficiencia renal e hipertensión arterial, cardiopatía isquémica por daño coronario, disección aórtica, la vasculitis gastrointestinal con dolor abdominal, perforaciones y hemorragias. Algo muy importante, característico de esta enfermedad, aunque no tan frecuente, es el dolor testicular, que da una orquitis isquémica, Las manifestaciones oculares como la escleritis y la epiescleritis, también la iridociclitis y la uveitis, como lo vemos en la espondilitis anquilosante B27 positivo, la vasculitis retiniana y la afectación hepática con aumento de transaminasas o hipertransaminasemia.
Las lesiones cutáneas que pueden estar asociadas a la poliarteritis nodosa, pero que ya veremos más adelante, también pueden dar un cuadro de poliarteritis nodosa cutánea solamente. Les recuerdo al lupus, el lupus eritematoso sistémico y el lupus cutáneo. Aquí es algo parecido. Cuando están asociadas a la forma sistémica, el livedo reticularis es una pista o una clave en la que nos podemos basar para buscar una poliarteritis nodosa sistémica, y también las úlceras cutáneas isquémicas, que son de bordes bien definidos, cortantes, así como se ve en la foto, e idealmente hay que hacer una biopsia de estas lesiones. En el caso de los reactantes de fase aguda, hay elevación en el 90% de los casos de sedimentación globular y proteína C reactiva, una anemia normo-normo, que es característica de las enfermedades crónicas, leucocitosis en un 50-80% de los casos. En este caso, en esta vasculitis, los ANCAs, los anticuerpos contra citoplasma de los neutrófilos, son negativos, y la arteriografía muestra aneurismas y estenosis segmentaria, sobre todo en las arterias mesentéricas, hepáticas y renales. O sea que a estos pacientes hay que pedirles una arteriografía abdominal. La biopsia de piel, la biopsia de nervio sural o de músculo son las más rentables para la confirmación histológica de esta patología. Aquí está una arteriografía que abarca a los vasos renales. En las arterias interlobares se aprecian microaneurismas. En las interlobares, aunque también puede haber estenosis en algunos casos. Y el pronóstico de esta vasculitis, sin tratamiento, en el 90 al 100% de los casos van a fallecer estos pacientes. Con tratamiento, un 80% sobreviven al menos durante 5 años, pero las recidivas o recaídas van del 10% al 10% en la poliarteritis relacionada con virus de la hepatitis B, y en el 25% de las idiopáticas puede haber recaída. Hay que detectarla tempranamente, porque los primeros 6 meses son críticos en cuanto al tratamiento, y el seguimiento requiere un cuidado muy estrecho. El peor pronóstico se da en pacientes arriba de 65 años con hipertensión arterial o que hayan necesitado, por alguna perforación intestinal o una trombosis, cirugía abdominal. Hay criterios de clasificación del American College of Rheumatology de 1990 para panarteritis nodosa. Esto es pérdida de peso de más de 4 kilos, livedo reticularis, dolor testicular, mialgias, mononeuropatía o polineuropatía, hipertensión de novo, un nitrógeno ureico arriba de 40, una creatinina arriba de 1.5, positividad para la hepatitis B, arteriografía con aneurismas u oclusiones de arterias viscerales, y la biopsia de arterias de pequeño o mediano calibre con infiltrado leucocitario. 3 o más criterios tienen una especificidad de 86.6% y una sensibilidad del 82%. En cuanto al tratamiento, si esta panarteritis está asociada al virus de la hepatitis B, pues hay que dar antirretrovirales. Lamivudina, tenofovir o entecavir son los que en los ensayos clínicos han demostrado una mejor respuesta. Corticoides 1 miligramo por kilo por día durante 2 a 4 semanas y suspender, e idealmente la plasmaféresis. También se ha utilizado rituximab. Recuerden cómo el rituximab se hace presente en muchas enfermedades inmunológicas. Este inhibidor anti-CD20, perdón, el rituximab como anti-CD20 se usa en artritis reumatoide, se usa en lupus, pues también se utiliza en poliarteritis nodosa asociada al virus de la hepatitis C. En la pan idiopática, los corticoides van en bolos, si hay manifestaciones graves, orales 1 miligramo kilo por día, disminuyendo paulatinamente con una fase de sostenimiento mucho más larga que en la que está asociada a virus. Si hay factores de mal pronóstico, se debe de asociar ciclofosfamida en bolos u oral. En México no tenemos presentación oral, así es que serían bolos de 1 gramo cada mes. También hay estudios con azatioprina, metotrexato, mofetilmicofenolato o ácido micofenólico, inmunoglobulinas, rituximab o algunos anti-TNF. Cuando la afectación es exclusivamente en piel, aunque puede haber ataque al estado general,
Aparecen estos nódulos subcutáneos rojizos, no hay que confundirlos con el eritema nudoso y dolorosos, pero aquí se ulceran y se pueden acompañar de la fotografía que vimos de livedo reticulares. El diagnóstico es por biopsia, se trata con corticosteroides 30 a 60 miligramos por día y luego se adiciona azatioprina, metotrexato, ácido mecofenólico como ahorrador de esteroides. Con eso pasamos a las vasculitis ANCA positivos. Recuerden que lo que vimos de poliarteritis nodosa son vasculitis ANCA positivos. Sí se tienen que pedir los ANCA y por definición tendrían que ser negativos. Vamos a ver las vasculitis asociadas a ANCAs. Recuerden que ANCA es la abreviatura de anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Este es un esquema muy viejo que habla sobre el tamaño de las vasculitis. Ya vimos Takayasu, arteritis de células gigantes. En las de mediano calibre está poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki. Y las de pequeños vasos asociadas a complejos inmunes está Henoch, está la vasculitis urticariana hipocomplementémica, la anti-C1Q y la enfermedad contra antimembrana basal glomerular. Aquí están, en este rubro, las asociadas a ANCAS, que son la poliangitis microscópica, la poliangitis con granulomatosis, antes conocida por Wegener. Creo que hemos hablado en el curso sobre esto de los epónimos y algunos médicos alemanes, sobre todo Wegener, que estuvieron involucrados en la cuestión del nazismo. Una de las razones por la que se haya preferido llamarle poliangitis con granulomatosis. Y poliangitis eosinofílica granulomatosis eosinofílica, con poliangitis, también conocida como enfermedad o vasculitis de Churg-Strauss. Hablaremos mejor de granulomatosis con poliangitis, poliangitis microscópica o GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangitis, en lugar de los epónimos de Wegener o de Churg-Strauss, independientemente de las causas por las que se haya eliminado el epónimo. La incidencia, recuerden, durante toda la charla pueden hacer capturas de pantalla, no compartirlas, por favor, que solamente quede para su estudio personal. En el caso de la granulomatosis con poliangitis, 4.9 a 10.5 casos por millón y por año. Poliangitis microscópica de 0.5 a 11.6 y la GEPA de 0.5 a 6.8, mucho más rara, predominan en población caucásica y el inicio es alrededor de los 55 años. Recuerden que algunas de estas vasculitis pueden formar parte de lo que conocemos como síndrome de pulmón-riñón. En el síndrome de pulmón-riñón está el lupus, por ejemplo, la glomerulonefritis lúpica, y algunas de estas vasculitis, ya lo veremos dependiendo de los órganos que afecten. Están las manifestaciones del tracto respiratorio superior y las auditivas, las traqueobronquiales, las pulmonares, las renales, las oculares, las articulares, las gastrointestinales, cardíacas y neurológicas. A nivel de tracto cardiorrespiratorio, la afectación otorrino-laringológica es lo más característico de la granulomatosis con poliangitis antes Wegener, más del 90%, y hay perforación del tabique nasal y lo que conocemos o lo más famoso de esta vasculitis, que es la nariz sencilla de montar. Aquí hay una fotografía con sinusitis, puede haber descarga nasal, se puede aislar de aquí Staphylococcus aureus, y de hecho cuando el explorador, un otorrino, entra a los senos paranasales, se puede hacer una biopsia y ahí podemos tener el diagnóstico. En el caso de la GEPA, hay rinitis alérgica en el 60 al 70%, incluso años antes de desarrollarse la vasculitis, y la rinitis puede ser tan grave que ocasione pólipos nasales que se puede llegar a requerir de polipectomías. Aquí está un paciente, la tomografía de un paciente con TAC, ocupación de la masa inflamatoria del seno maxilar y las fosas nasales. Esto es un paciente, para que les quede claro, que se conocía como Wegener, pero pues ahora es granulomatosis con poliangitis. Manifestaciones del tracto respiratorio superior. En la GPA
Puede haber sordera de conducción por disfunción de la trompa de Eustaquio o sordera sensorio-neural por disfunción del oído interno. En la JEPA, sordera de conducción. En la GPA, estenosis subglótica y bronquial son muy típicas. Puede llegar a requerir cirugía, la estenosis subglótica, ronquera, dolor, crépitos o silbidos, pitos, como dicen los españoles, y estridor laríngeo. Las pulmonares, en GPA hay infiltrados alveolares que pueden llegar a la hemorragia pulmonar, nódulos e infiltrados. Estos pacientes requieren una tomografía. Ahí está la tomografía computada de alta resolución, TACA, como se puede abreviar. En la poliangitis microscópica también puede haber infiltrados cambiantes o capilaritis junto con la enfermedad renal. Esta es una de las causas de síndrome de pulmón-riñón. Y en la JEPA, que ahora llaman, que antes se llamaba Church-Strauss, hay enfermedad pulmonar obstructiva con infiltrados alveolares cambiantes. Las manifestaciones renales. Más del 75% de las GPA, granulomatosis con poliangitis, tendrán daño renal. Y la más frecuente es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la poliangitis microscópica, la enfermedad puede tener un curso más lento, la enfermedad renal, obviamente. La afección renal en el GEPA es mucho más rara, o sea, es mucho más rara en el Church-Strauss. La vasculitis limitada al riñón asociada con ANCA contra MPO o mieloperoxidasa es llamada glomerulonefritis pauci-inmune. Pauci-inmune quiere decir que es pocos complejos inmunes o pocos depósitos de complejos inmunes lo que se observa en la biopsia. Pauci-inmune. Hay manifestaciones oculares que pueden ir desde la escleritis hasta la ceguera. En la GPA además hay pseudotumores retrooculares en un 10 a 15% de los pacientes que causan proptosis. Aquí está la tomografía o pérdida de la visión. Manifestaciones articulares, artralgias, artritis, migratorias. 60% de los pacientes pueden aparecer en el debut de la enfermedad y se suele asociar a nódulos subcutáneos en el olecranon, en el codo, tanto en la GEPA como en la GPA. Un 30% pueden tener factor reumatoide positivo y se pueden llegar a confundir con artritis reumatoide. Hay dolor abdominal en la GEPA y en la PAN, 30%. Asociadas a esclerosis puede haber gastroenteritis eosinofílica que precede a la vasculitis, cardíacas, insuficiencia cardíaca, sobre todo en GEPA, neurológicas, mononeuritis múltiplex en el 78% de los casos de GEPA y 58% de PAM, neuropatías de pares craneales mínimamente 8% de las GPA y lesiones de masa o paquimeningitis en las GPA. La histología es vasculitis necrosante o necrotizante con granulomas no caseosos en la GPA en vasos de pequeño calibre. En la PAM, vasculitis necrosante o necrotizante no granulomatosa de vasos de pequeño calibre. Aquí es no granulomatosa, aquí es granulomatosa y no caseosa. Y en la GEPA, infiltrados tisulares eosinofílicos y vasculitis necrosante, Aquí sí hay granulomas con necrosis eosinofílica. Les recuerdo que hay que hacer tinciones para descartar tuberculosis en cualquiera de los casos. No son caseosas estos hallazgos de necrosis. En el laboratorio, los protagonistas que tuvieron su auge a finales de la década de los 80, principios de los 90, son los C-ANCAs y los P-ANCAs. Fíjense bien, no se vayan a confundir. Son anticuerpos que identifican como antígeno a componentes proteicos del citoplasma de los neutrófilos. Los ANCA pueden ser positivos hasta en un 90% de las GPA, 70% de las PAM y 50% de las GEPA. Grábense estos porcentajes. Ahora, mediante inmunofluorescencia indirecta, los ANCA en general pueden adquirir un patrón citoplasmático, y ahí lo llamaremos por la C de citoplasmático, C-ANCA, o perinuclear, y por esta razón, por la P de perinuclear, los llamaremos P-ANCA. ¿Cuáles predominan en GPA
o Wegener, para que no se confundan, C-ANCA. ¿Cuáles predominan en poliangitis microscópica? P-ANCA. ¿Cuáles predominan en la JEPA o Chur-Strauss? P-ANCA. Los ANCAs en las vasculitis van dirigidos o frente a ¿qué antígenos? Mieloperoxidasa, que encontraremos como MPO, o proteinasa 3, que encontraremos como PR3. GPA, Wegener, PR3, MPO, mieloperoxidasa. PAM, MPO, PR3, o sea, mayor que, por decirlo así, y en GPA, MPO. Entonces, los que predominan en Wegener son los PR3, los que predominan en PAM, poliangitis microscópica, son MPO, y los que predominan en GEPA son MPO. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que decir sobre positividad a ANCAs? Un ANCA positivo sin confirmación PR3 o MPO son de utilidad limitada. Hay que identificar al antígeno. Un ANCA negativo no excluye vasculitis asociadas a ANCA, que puede llegar hasta el 10%, del 10 al 50% de los casos. Un ANCA persistente con remisión clínica no justifica continuar un tratamiento. O sea, los ANCAs deben de tomarse secuencialmente en los pacientes. Y un ANCA negativo tras tratamiento no quiere decir que haya remisión clínica permanente. Y si se vuelve positivo, no necesariamente indica un rebrote de la enfermedad ni obliga a tratamiento. Los factores desencadenantes en las ANCAs se han hecho varios estudios y hay desde exposición a la sílica o al sílice cristalino, a los portadores de Staphylococcus aureus, a los consumidores de hidralacina, minociclina, propiltiuracilo o cocaína adulterada con levamisol. Hay una predisposición genética, pacientes en anti-PR3 asociados con HLA-DP, anti-MPO o mieloperoxidasa asociados con HLA-DQ y HLA-DRB1 1501 sobreexpresado en pacientes con GPA o PAM europeos y el 1503 en pacientes afroamericanos. Este es un esquema del daño que se produce por los ANCAs. Básicamente hay anticuerpos y antígenos complejos inmune, citocinas que se liberan por la acción de los neutrófilos de forma primaria, el desenlace cuando se hace evidente la cascada del complemento, sobre todo por C5A, y finalmente el daño al vaso sanguíneo, al endotelio, y la inflamación necrosante o necrotizante. Hay criterios, como lo vimos en la PAN, en la poliarteritis nodosa, para GPA y para GEPA. ¿Cuáles son para GPA? De 1990, úlceras orales o dolorosas o secreción nasal purulenta o sanguínea, RX de tórax anómala con nódulos infiltrados o cavidades, microhematuria o cilindruria y biopsia con granulomas. 2 de 4 con sensibilidad de 88.2, especificidad de 92. Evidentemente esto ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora se hace una tomografía de alta resolución en casi todos los pacientes. En la GEPA, el antecedente de asma, eosinofilia, mononeuritis o polineuritis, infiltrados pulmonares cambiantes, anomalía en los senos paranasales y biopsia. Al menos 4 de los 6 criterios con sensibilidad de 85 y especificidad de 99.7%. El diagnóstico diferencial es con la poliarteritis nodosa, con la púrpura de Henoch, con la crioglobulinemia, con enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus, la sarcoidosis, la policondritis recidivante, endocarditis, infecciones, linfomas, tumores, aspergilosis, gastroenteritis eosinofílica, leucemia eosinofílica, cocaína, ingesta de cocaína o crack. El tratamiento casi para todas es el mismo, pero estos son detalles que debemos de conocer, no vamos a ahondar en ellos. El tratamiento le corresponde al reumatólogo, finalmente se debe de canalizar a estos pacientes. En GPA o en PAM graves, ciclofosfamida o rituximab más esteroides. Cuando hay remisión podemos pasar a metotrexate, azatioprina, plasmaféresis y la creatinina es mayor de 5.7. Enfermedad refractaria, ciclofosfamida o rituximab.
dependiendo de lo que hayamos elegido al principio, pero siempre, inevitablemente van a ser los esteroides la piedra angular del tratamiento. En GPA o PAM no graves, metotrexate más corticoides. Cuando hay remisión, metotrexate, disminución de los corticoides. En enfermedad refractaria, azatioprina, rituximab, ciclofosfamida con corticoides. Recuerden la ciclofosfamida intravenosa, 1 gramo cada mes. En GEPA, ciclofosfamida cuando hay daño neuropático pulmonar grave. Para el resto de los pacientes corticoides, refractariedad, metotrexate, azatioprina, micofenolato y algunas terapias experimentales que no tenemos. Los anti-TNF en estas vasculitis no son eficaces. Las recidivas son frecuentes a pesar de un tratamiento, hasta 40%, sobre todo en GPA. Sobrevivencia a 5 años es del 76%, es una buena sobrevivencia. Mortalidad al año, sobre todo con retraso en el diagnóstico, hasta 18%. Y las infecciones se han vuelto la principal causa de muerte. 12% son muertes debidas a la enfermedad o a complicaciones del tratamiento. Y la morbilidad que puede traerse derivada del uso de esteroides o de inmunosupresores va al 86%, con infecciones, cistitis por ciclofosfamida, insuficiencia renal crónica cuando no alcanzamos, por decirlo así, a las glomerulonefritis rápidamente progresiva, sordera, la deformidad nasal, la nariz sencilla de montar, la estenosis subglótica o traqueal, ceguera, tumores, infertilidad por el uso de ciclofosfamida y efectos secundarios por el uso de corticosteroides, sobre todo la osteoporosis. Esta es la bibliografía. Con esto terminamos la segunda parte de las vasculitis tipo ANCA y vamos a entrar a la tercera parte en un momento más. Subo la tercera parte. Gracias.